¿Qué harías si tu compañera de trabajo apareciera en tu puerta con nada más que un abrigo, sin ropa interior debajo? La vida de Ethan Collins parecía tan organizada como una pila de documentos en una carpeta, predecible, confiable y un poco aburrida. A los 27 años, su trabajo en logística en Ohio no era nada extravagante. Sus días estaban llenos de envíos, almacenes y horarios de conductores. Algunos lo llamarían monotonía, pero para él era una fuente de estabilidad. Vivía en una casa espaciosa a las afueras de la ciudad que solía parecer demasiado grande y vacía. Todo cambió hace casi un año, cuando su hermana Heather, de 34 años, se mudó con él. Un divorcio había puesto su mundo patas arriba, dejándola a ella y a sus dos hijos, Mason de 6 años y Lily de 4, sin hogar. Una llamada telefónica llena de lágrimas puso en marcha una cadena de acontecimientos. 2 días después, dormían en sus habitaciones de invitados. Ethan sintió alivio, no por lo que le había pasado a su hermana, sino porque habían encontrado un refugio. La casa, que antes parecía un museo, de repente estaba llena de vida. Juguetes en el suelo, cereales esparcidos y dibujos animados a las 7 de la mañana. Le recordaba a su infancia en una familia numerosa, que en el fondo había echado de menos. Heather siempre había sido su apoyo, así que ayudarla fue una decisión natural. En el trabajo, todo iba según lo planeado. Valoraba su empleo y a sus compañeros, que eran fiables y carecían de la clase de ambición que genera intrigas. Era un entorno pacífico. Hace unas 6 semanas, Lauren Bennett se unió al equipo. Era una morena alta, de unos 30 y pocos años. Lauren era ingeniosa, con buen sentido del humor, y parecía ver a través de la gente, siempre con una sonrisa. Al principio, Ethan la saludaba como a cualquier recién llegada, pero ella no era de las que pasan desapercibidas. Siempre encontraba excusas para hablar junto a la impresora durante los descansos del café. Sus chistes, que él pensaba demasiado tontos, la hacían reír por alguna razón. Y una vez, cuando la ayudó a arreglar un error del sistema, ella lo llamó señor fiabilidad. Ethan no era ciego. Veía su interés, pero mantenía las distancias. Experiencias pasadas le habían enseñado a no precipitarse. Sus preguntas eran menos coquetas y más sobre su vida, qué hacía los fines de semana, si cocinaba o salía. Él respondía con calma y le decía que su casa siempre estaba llena, insinuando que no buscaba nuevas compañías. Eso parecía despertar aún más su interés. 1 o 2 semanas después, ella sugirió tomar un café durante la hora del almuerzo. Fueron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. No era una cita oficial, pero tampoco solo un encuentro amistoso. Hablaron de series, clientes molestos y, finalmente, de sus vecindarios. Ella le preguntó dónde vivía. Él respondió que más allá de Mabel Lane. Ella levantó las cejas sorprendida y dijo que vivía en Carver Street. A él no le dio mayor importancia. En casa, la vida era estable. Heather había encontrado un trabajo a media jornada en una panadería local, así que a menudo él recogía a Mason de la guardería. Desarrollaron una rutina: llegar a casa, calentar la comida, ayudar a Mason con los deberes y, para las 9 de la noche, la casa estaba en silencio. Lily siempre pedía un cuento más antes de dormir. Mason quería enseñarle algo en su tableta y Heather se quedaba despierta hasta tarde planchando o viendo series policíacas con el volumen bajo. No era una vida glamurosa, pero sí confiable. Ethan no sabía entonces que aquello era solo la calma antes de la tormenta, antes de que todo se complicara. Las siguientes 2 semanas transcurrieron como un reloj. Trabajo, casa, trabajo otra vez. Apreciaba ese ritmo que le permitía controlar cada movimiento. Pero Lauren seguía apareciendo en los lugares más inesperados. No era inquietante. No era insistente. Simplemente creaba oportunidades para estar cerca. Si él iba por café, ella ya estaba allí. Si iba a la impresora, resulta que había enviado un documento a la máquina equivocada. Una vez, cuando él cargaba una caja de devoluciones, ella apareció de pronto a su lado como si fueran viejos compañeros.
Combinaba confianza con naturalidad, dando la impresión de que no buscaba atención, pero sabía cómo obtenerla. No podía estar seguro de que actuara así solo con él. Empezaron a almorzar juntos, a veces en la sala de descanso, a veces en la misma cafetería. No era todos los días, pero lo suficiente como para que se notara. Desde entonces, sus preguntas se hicieron más frecuentes, como si intentara armar un retrato completo de su vida. Le preguntó si cocinaba a menudo y él le dijo que sí, pero nada complicado, solo comidas rápidas. Le preguntó si veía deporte y él admitió que apenas tenía tiempo para ello. Ella quiso saber qué tan lejos vivía del trabajo y él respondió, no mucho. 10 minutos sin tráfico. Una tarde, después del trabajo, le preguntó si alguna vez iba a bares, conciertos o algo parecido. Ethan dijo que rara vez. Ella inclinó un poco la cabeza y comentó, eres difícil de descifrar. Él solo sonrió en respuesta. Quizás sea lo mejor. Esa noche llegó a casa y encontró a Lily llorando por un rotulador rosa perdido, a Mason gritando por una araña en el baño, y a Heather que lucía visiblemente más cansada de lo normal. Él simplemente la abrazó, sin preguntar qué pasaba. Cenaron, vieron parte de una película y, cuando los niños se durmieron, ayudó a doblar una montaña de ropa. Ella lo miró y preguntó, ¿estás bien? Asintió. Sí, pero tienes esa extraña calma que tenías en la secundaria cuando escondías algo. No es nada, respondió él. Pero ella cedía con gesto escéptico. Unos días después, algo cambió. Lauren llegó al trabajo con el pelo recogido, sin maquillaje y con una sudadera grande. Se veía sencilla, pero aún encantadora. Fue directo a su escritorio y le puso una taza de café delante. Parece que te gustan con 2 cucharadas de azúcar, dijo, como si nada especial hubiera ocurrido. Ethan miró la taza, luego a ella, y comprendió que había prestado atención a sus hábitos. Al día siguiente, trabajaron juntos en un error de cliente que había sido escaneado 2 veces. Se sentaron uno al lado del otro unos 40 minutos. En un momento, ella lo miró y preguntó, por cierto, nunca me dijiste tu dirección. Mencionaste que vives más allá de Maple Lane, pero eso es muy general. Sin pensarlo, soltó, Briar Lane, junto a la gasolinera. Ella asintió despacio, como memorizándolo. Esa tarde su casa estaba más ruidosa de lo normal. Mason tenía un amigo invitado. Lily había derramado pegamento con purpurina y Heather hablaba por teléfono con su madre, caminando por el pasillo. Al verlo, le susurró con los labios, «Ayuda». Ethan se puso manos a la obra, limpió, hizo quesadillas y lavó los platos. Para las 8:30 de la tarde ya estaba en sudadera vieja y pantalones de chándal. A las 9 estaba en la sala disfrutando de un vaso de agua en silencio, cuando un golpe suave en la puerta interrumpió su paz. 2 golpes, cautelosos. Sorprendido, ya que no esperaba a nadie, se levantó y miró por la mirilla. Lauren estaba allí. Tenía las manos en los bolsillos de un abrigo que acentuaba su cintura esbelta. Un escote pronunciado apenas cubría sus curvas. Parecía no llevar ropa interior debajo. El cabello suelto, la expresión incierta. Él abrió la puerta, percibió un suave aroma a perfume, deslumbrado por su belleza, apenas alcanzó a decir, «Hola». Ella dudó un instante, luego sonrió, pero en ese momento Lily corrió por el pasillo persiguiendo a Mason, que jugaba a ser un fantasma con una linterna. Heather apareció desde la cocina con una taza de té. Lauren observó la escena detrás de él y volvió a mirarlo. Pensaba que vivía solo. La atmósfera cambió. Ella bajó la cabeza rápidamente, negando con gesto nervioso. Probablemente no debería haber venido. Lo siento. Espera, Lauren. Pero ya estaba retrocediendo. Está bien. No te preocupes. Se giró y se dirigió a su coche. Ethan permaneció de pie con la puerta abierta, sin saber si debía ir tras ella o simplemente cerrarla. Se quedó inmóvil. Al día siguiente en el trabajo, todo se sintió más pesado. No por un hecho concreto,
sino por esa sensación de que algo había cambiado y no sabías cómo reaccionar. Ethan llegó un poco antes, aparcó en su sitio habitual, tomó café de la máquina y fue a su escritorio. Sabía que Lauren actuaría diferente. Ella apareció 5 minutos después, asintió con educación, saludó a todos y se sentó en su mesa. Sin café, sin encuentros casuales, en la máquina, sin charlas ligeras. Como si las últimas semanas nunca hubieran existido. Intentó concentrarse en un retraso de suministros para un cliente en Memphis, pero su mente volvía una y otra vez a la noche anterior. La veía de nuevo de pie en su puerta. Cómo cambió su mirada al ver a Lily y Mason, y cómo se tensó su postura al ver a Heather. Había asumido que eran su familia, lo cual era lógico dadas las circunstancias. No podía culparla. Al fin y al cabo, era su culpa por no aclarar la situación. A las 11, la vio junto a la fotocopiadora. Se dijo a sí mismo que debía mantenerse alejado y darle espacio, pero aún así se acercó. «Hola», dijo con un tono casual. «¿Estás bien?» Ella no respondió de inmediato. «Sí, solo mucho trabajo», dijo. «Y no tienes que explicarme nada», añadió, mirándolo finalmente a los ojos. «No debería haber aparecido así». «No», respondió él. «Fue un malentendido». Ella volvió hacia la fotocopiadora recogiendo papeles. «No debería interponerme, Ethan», dijo. «No me debes nada». «No es lo que piensas», dijo él. «Heather». Vaciló. Eso captó su atención. Se mudó conmigo después de su divorcio, hace casi un año. Su marido la dejó a ella y a los niños. Yo solo les di un lugar donde quedarse mientras lo necesitaran. Lauren lo miró. Su rostro estaba inexpresivo. No lo estaba ocultando, continuó. Simplemente no pensé que necesitara explicarlo. No estamos, se detuvo. Ella arqueó levemente una ceja. No estamos saliendo, aclaró él. Ella sonrió débilmente. Ya veo. Antes de que pudiera decir algo más, ella se alejó. El día se arrastró interminable. Trabajó, respondió correos, almorzó en su escritorio. La miraba constantemente, pero ella no le devolvía la mirada. Llegó a casa exhausto, como si hubiera caminado 10 kilómetros con traje. Heather, que estaba friendo panqueques, lo notó enseguida. «Pareces haber peleado con una nube», comentó. Él suspiró y tomó un vaso de agua. «Es solo trabajo», dijo, sin mirarlo. «Bueno, más bien alguien en el trabajo, Lauren». Heather lo miró. «Ah, la misma que te ha tenido con esa sonrisa misteriosa las últimas 3 semanas y revisando el teléfono todo el tiempo». Él sonrió. «Pasó por aquí anoche». Heather levantó las cejas sorprendida. «Sobre las 9. Dijo que estaba por el barrio. Sabía que había niños. Pensó que éramos pareja». Heather resopló. «¿En serio?» Él lo confirmó. Solo dijo que pensaba que vivía solo y se fue. Heather se apoyó en la encimera. «¿Le dijiste que soy tu hermana?» «Lo intenté, pero no quiso escucharme en el trabajo hoy». Heather ladeó la cabeza. «Ethan, si vale la pena, escuchará. Y si es de las que huyen de un malentendido, quizá acabas de esquivar una bala». Sabía que tenía razón, pero todo se sentía más complicado. Esa noche se sentó afuera. Los niños dormían. Heather estaba ocupada dentro y él solo miraba la calle oscura. No dejaba de pensar en la expresión de Lauren, en lo rápido que se marchó y en cómo no la detuvo. Parte de él quería dejarlo pasar, volver a como era todo antes de que ella empezara a traerle café y hacer preguntas que lo hacían pensar, pero no podía. Al día siguiente, en el trabajo, esperó el momento adecuado para hablar con ella a solas. A media mañana, ella salió a atender una llamada. 1 minuto después, él salió y esperó a que terminara. Ella lo miró con el rostro inexpresivo. Se veía cansada, pero quizá también agradecida.
Te debo otra explicación, dijo él. No estaba ocultando nada. Simplemente no sabía en qué punto estábamos, así que no quería hacer suposiciones. Ella asintió despacio, cruzando los brazos sobre el pecho. Vivo con mi hermana. Sus hijos creen que soy un superhéroe, pero solo soy su tío. Eso es todo. Sin secretos, sin mentiras. Por un momento, ella desvió la mirada y luego volvió a mirarlo. Su rostro se suavizó. Reaccioné de más, dijo. Fue confuso, admitió él. Tenías derecho a sentirte así. Lauren exhaló y lo miró con una mezcla de ironía y resignación. Eres el hombre más paciente que he conocido o el más despistado. Quizá ambos. Eso la hizo reír de verdad. Lo miró de nuevo y su expresión cambió una vez más. El viernes estoy libre, para que lo sepas. Él sonrió. ¿Quieres pasar ese día? Ella arqueó una ceja. Si a tu esposa no le importa. Él suspiró. Me aseguraré de que mi hermana se porte bien. Por primera vez en 2 días, todo volvió a sentirse normal. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. El trabajo se sintió más ligero. Aunque él y Lauren ya se habían reconciliado, una tensión tácita aún flotaba entre ellos. Ya no era un peso, pero ambos se comportaban como 2 personas cruzando un puente en el que no confiaban. Por la mañana, en su escritorio, ella solo lo saludó. Hola. Él asintió y sonrió. No hicieron falta más palabras porque ambos sabían que la visita ocurriría. 2 noches antes, él le había dicho a Heather, Lauren viene el viernes. Quiero que la conozcas. Heather arqueó levemente las cejas y sonrió. Rápido. Ella necesita saber toda la historia, no solo por mí, sino también por ti, añadió él. Heather asintió. Intentaré no asustarla, como siempre dices. Y tú le contarás lo de tu divorcio en la cena. Solo lo cuento cuando sale el tema de la astrología, replicó ella. Compórtate normal, sugirió él. Limpió la cocina y el salón, pensando en qué ponerse. No era una cita, pero tampoco solo un encuentro amistoso. Sus compañeros de casa estaban emocionados. Mason no paraba de preguntar si vendría el repartidor de pizza y Lily insistía en enseñarle a la visitante su caja de purpurina. Ethan accedió a ambas peticiones. A las 6:17 de la tarde recibió un mensaje de Lauren. Estaré allí en 15 minutos. Se lo mostró a Heather. Es puntual. Me gusta. Exactamente a las 6:32 de la tarde sonó un golpe en la puerta. La abrió y allí estaba ella con vaqueros, un jersey verde oscuro y el pelo en una coleta suelta. En las manos, una botella de refresco y un pequeño paquete de galletas orgánicas. Regalos, dijo, levantándolos un poco. No tenías que traer nada, respondió él, haciéndose a un lado para que entrara. Ella dio unos pasos hacia el salón y miró alrededor. Solo lo había visto de reojo aquella noche. Entonces Mason corrió hacia ella con 2 coches de juguete. ¿Prefieres coches rápidos o camiones grandes? Ella entrecerró los ojos, sonrió y se agachó. Resultó que le gustaban los Monster Trucks. Después apareció Lily con una caja decorada con pegatinas y cuerdas. Esta es mi colección de purpurina. ¿Quieres verla? Lauren se sentó de inmediato en el suelo. Heather apareció en la puerta de la cocina secándose las manos con una toalla. Soy la mujer de la otra noche que no es tu verdadera esposa. Lauren se incorporó, incómoda. Dios mío, no quise asumir eso. Heather rió y se acercó. Tranquila. Entiendo por qué lo pensaste. Solo es una pena que no te quedaras para poder presentarme. Lauren sonrió y por fin se relajó. Bebieron, comieron pizza. Todos sintieron que era un viernes normal, como si ese encuentro hubiera estado planeado desde antes. Heather y Lauren conectaron enseguida. Se burlaron de él por su baja tolerancia al picante, por cómo doblaba la ropa y por su costumbre de usar la palabra, probablemente, cuando evitaba responder directamente.
Lauren contó una anécdota de su primer trabajo en una peluquería canina, donde entregó un caniche equivocado al dueño equivocado. Heather compartió una historia sobre Mason, que una vez se encerró en el baño con Oreos y se negó a salir. Los niños se portaron casi perfectamente. Más tarde, Lauren ayudó a recoger los platos. Ethan notó que miraba a su alrededor como si intentara imaginar la vida que allí ocurría cuando ella no estaba. Cuando Heather subió a acostar a los niños, ellos salieron al porche. Lauren se apoyó en la barandilla. Para ser sincera, no esperaba esto. Estos niños llenos de purpurina y una hermana que me toma el pelo con cariño. Él sonrió. Temía que te ofendieras. Pensé que yo te había ofendido, pero no era mi intención. Desde dentro, Lily gritó, «Tío Ethan». Él sonrió y se disculpó. Después de acostar a los niños, Heather bajó y comentó, «Ella es genial. No lo estropees». «No lo haré», prometió él. Cuando llegaron al coche de ella, dudó antes de subir. «No tiene por qué ser serio», dijo. «Solo me gustaría verte fuera del trabajo». Él estuvo de acuerdo. Y entonces ella añadió, «Y, por cierto, tu método de doblar toallas necesita mejorar, justo como dijo Heather». Él suspiró, aceptando la conspiración. «Sabía que os estabais aliando contra mí». Ella rió, le saludó con la mano y se marchó. Por un momento, él se quedó en el porche y una sensación de claridad lo envolvió. No hubo besos dramáticos bajo la lluvia, dramas en aeropuertos ni discursos apasionados en medio de una reunión. En cambio, su relación con Lauren se estaba desarrollando con suavidad, poco a poco, como una casa que absorbe el sol de la mañana, calentándose casi sin que se note. Empezaron a salir fuera del trabajo, despacio, con cautela. El fin de semana siguiente se sentaron en un banco del parque, tomando café y hablando durante 2 horas seguidas. Sin niños, sin distracciones, sin ruido, solo ellos dos. Ella habló de sus relaciones pasadas, de cómo empezaron con ilusión y terminaron en resentimiento y silencio. Él escuchó sin interrumpir. Luego compartió que no había tenido una relación seria en casi 3 años. No por amargura, sino porque su vida estaba llena de trabajo y otras responsabilidades. Lauren era diferente. Ella no necesitaba que la salvaran ni que la entretuvieran. Buscaba autenticidad, y a él eso le gustaba mucho. En el trabajo mantuvieron su relación en secreto. Aunque los cambios eran notables, nadie dijo nada, y eso les parecía bien porque no dejaban que otros los definieran. Unas semanas después, ella volvió a ir a su casa, esta vez con comida y vino. Heather la recibió diciendo, «Ya eres prácticamente de la familia». Los niños la adoraban. Mason a menudo preguntaba si Lauren vendría a cenar. Una vez, mientras Lauren ayudaba a Lily con unas pegatinas, Lily le susurró confidencialmente a él, «¿Te gusta ella?». Él solo asintió. Heather observó la escena con una mezcla de diversión y alivio. Después de que Lauren se marchara, él y Heather se sentaron juntos en el porche. La casa estaba en silencio, los niños dormidos. Ella dijo que podía sentir su inquietud. «Estás acostumbrado a estar solo», comentó mirándolo a los ojos. «Creo que estás aprendiendo a dejar que otros se ocupen de ti». Él guardó silencio, pero sus palabras resonaron en él. Unos 2 meses después, Lauren lo invitó a su piso. Se había mudado recientemente a un apartamento más cercano al trabajo, no lujoso, pero suyo. Ella cocinó la cena y él llevó el postre. Comieron en el sofá con música suave de fondo. De forma inesperada, sin preámbulos, él extendió la mano y tomó la de ella. Ella no reaccionó, como si estuviera destinado a ocurrir. Hubo un breve silencio antes de que ella apoyara la cabeza en su hombro. Fue entonces cuando compartieron su primer beso. Nada grandioso, solo un momento suave y decisivo. Heather encontró su propio lugar. Él le aseguró que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Ella lo abrazó y dijo, «Esto ya no va de mí. Ahora tienes tu propia vida». Un sábado por la mañana, Lauren hacía tortitas para todos,
para él, para ella, y para Geater y los niños que habían pasado a visitar a su tío. Entró en la cocina y vio a Lauren con su sudadera, tarareando mientras volteaba tortitas. Ella se giró y dijo, «No hay sirope. Podemos arreglárnoslas sin él». «Eso es lo que tú crees», respondió él. Ella sonrió. Él se acercó y le dio un beso en la mejilla. Geater estaba sentada a la mesa, sonriendo como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho. Ese día, él y Lauren se sentaron afuera. «Esto se siente como hogar», comentó él. «Sí», estuvo de acuerdo ella. «Porque lo es». «Lauren, hay una pregunta que aún me molesta», dijo él sonriendo. «¿Cuál?», preguntó ella. «Quería preguntarte por aquella primera vez que viniste con tu abrigo. No sé cómo decirlo». «¿Quieres saber si llevaba algo más debajo del abrigo?», lo interrumpió ella sonriendo. «Sí», admitió él con torpeza. «Deja que sea un misterio para ti», rió ella. «Si hubieras estado solo, lo habrías descubierto». Y rieron juntos. Más tarde, ella simplemente empezó a vivir allí. Su vida ahora no era complicada. Era caótica, pero encantadora, nada parecido a lo que él había imaginado un año antes. A veces, en el pasillo de la oficina, ella pasaba junto a él y susurraba, «¿Y yo que pensaba que vivía solo?». Y siempre reían. Se cruzaban miradas que hablaban sin palabras, que decían que ahora estaban juntos y que eso había hecho el mundo más acogedor y luminoso. Su casa no era solo una vivienda, sino una historia que creaban cada día y que querían repetir una y otra vez.